Muy buenos días, bienvenidos a la primera conferencia de nuestra asignatura de Derecho Internacional Público en este segundo semestre 2023. Estaremos analizando la unidad 1 con las generalidades del derecho internacional público y su evolución histórica. Objetivos de aprendizaje serán establecer las generalidades del DIC, analizando sus conceptos generales, fundamentos doctrinarios y sus fuentes para justificar su relevancia en la aplicación general del derecho, analizar las distintas teorías sobre la relación entre derecho internacional y derecho interno para entender su interrelación, reconocer los aportes históricos en el surgimiento del DIC, aquellos aportes de las primeras sociedades, y por último, las doctrinas clásicas de los tratadistas científicos para comprender la naturaleza y esencia del derecho internacional. Esto sería el temario, generalidades del DIC, fuentes del derecho internacional público, sus relaciones de diferencia y por último su evolución histórico-científica. El derecho de gentes o jus gentium que observamos y analizamos allá cuando estudiamos derecho romano era aplicable a las relaciones entre extranjeros o entre extranjeros y romanos en suelo itálico. Y ahí se ubica, y a muchos maestros lo consideran como una primera manifestación relevante del derecho internacional. Por supuesto, sin menospreciar aquellos aportes que encontramos de sociedades antiguas que ahora más adelante veremos. Jeremías Bentham, precisamente en la Alta Edad Media, en 1789, se le considera el precursor de esta denominación International Law, que significa derecho internacional, aunque la consideran imperfecta. En nuestro idioma utilizaremos derecho internacional público, DIC, DIP, etc. La verdad que jus gentium, como derecho de gente, es una designación latina muy bonita, pero la consideran carente de técnica. En otros idiomas, en francés, droit international, en italiano, diritto internazionale, y en alemán, Volksrecht. Esas son algunas frases que podemos compartir. Antonio Trujillo y Serra, un tratadista que haremos referente en varios temas, señala que el derecho internacional frente al resto de ramas del derecho tiene unas características muy particulares. En primer lugar, tiene un destino muy singular, mientras las disciplinas que investigan el derecho interno en sus distintas expresiones se limitan a cierto número de problemas esenciales. Si lo vemos, el derecho de familia es propio del ámbito de la familia. Derecho mercantil es propio del ámbito corporativo o empresarial, como se le llama hoy modernamente. Y así en las distintas ramas del derecho. Pero el derecho internacional en sí mismo es bastante problemático, lo cual implica que tiene un ordenamiento jurídico muy peculiar y en muchos casos le ha sido negada ese carácter autónomo a nuestra disciplina. Por ello, el DIC ha tenido que justificarse, librarse de esa subjetividad y reivindicar su carácter jurídico y su rol en el quehacer internacional. Por ello señalamos dos aspectos muy determinantes. Primero, la peculiaridad de su ámbito de aplicación. Debemos entender que su ámbito de aplicación son los estados en la comunidad internacional, algunos organismos internacionales, movimientos de personas muy particular desde el punto de vista del derecho internacional público, no del ámbito privado. Y obviamente también es comparado con otras ramas del derecho, como el derecho civil, por ejemplo, es bastante joven, bastante novel, y por lo tanto sus aportes científicos pues son de reciente data. ¿Cómo clasificamos el derecho internacional? Hay varias clasificaciones, aquí les compartimos una primera clasificación entre los dos campos de derecho internacional público, que regula relaciones entre Estados y los demás sujetos del DIC,
derecho internacional privado, aquel que regula las relaciones jurídicas jus privatistas, o sea, entre particulares o entes, donde interviene la presencia de un elemento extranjero, ya sea en el sujeto, en el objeto o en el locus, como se le llama en latín, o sea, en el lugar. Otra división que esta se atribuye a uno de los grandes tratadistas holandés, Hugo Grocio, que nos habla de que se divide en derechos de paz y de guerra. El de paz, por supuesto, regulando las relaciones internacionales en tiempos de bonanza, de paz, y el DIC de guerra, pues lamentablemente cuando se presenta el conflicto. Y esa es una realidad que el ciclo histórico de nuestro mundo ha manifestado. Desde que aparecemos como sociedad humana cuasi perfecta, podríamos criticar, las naciones, los pueblos, los estados han estado en constante conflicto. También Grocio lo caracteriza como derecho internacional público natural y positivo. Precisamente veremos las corrientes jus naturalistas y jus positivistas en relación a este tema. Y otra clasificación que nos habla de un derecho general y un derecho particular, donde se trata pues, del derecho internacional de la guerra, el jus in bellum, jus ad bellum, derecho internacional humanitario, el derecho internacional marítimo, el derecho internacional de los tratados, el derecho internacional espacial y el derecho internacional privado, porque ya lo hemos indicado. ¿Cuáles son esos factores que afirman la existencia del derecho internacional? Por un lado, consideremos que el DIC se ha extendido a casi todos los territorios de nuestro globo terráqueo. Inicialmente regulaba toda la parte, llamémosle territorial, pero luego se fue extendiendo a partir de la Edad Media a regular incluso los espacios marítimos, la famosa regla de las 3 millas que la aportó Binkerhoff, como lo veremos, la tesis de la bala del cañón. De un DIC que se aplicaba entonces a ciertas partes de la tierra, pues ahora se aplica a la parte aeroespacial, a la parte marítima, a la parte terrestre, a la parte ribereña con ríos internacionales, etc. Las relaciones internacionales, por supuesto, se han modificado desde un sistema totalmente esclavista a un sistema feudalista, a un modo económico capitalista, hasta las actuales relaciones producto de los cambios tecnológicos, donde encontramos y se persigue un multipolarismo en sustitución de un mundo unipolar, incluso de un mundo bipolar en determinadas épocas. Por lo tanto, hay expansión de las relaciones económicas, comerciales, derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, son relaciones multifacéticas. Por otro lado, hay un proceso de internacionalización en todos los ámbitos. El DIC ha rebasado y se ha convalidado. El gran tema y su crítica principal es cómo hacer efectiva la norma internacional. Algunos incluso lo critican, que el DIC preserva un status quo determinado y que en cierta medida lo lideran una o más o varias potencias a nivel global. Y desde ese punto de vista, pues el campo internacional se mueve alrededor de este proceso. Pero, no obstante, hay que ver que se ha venido institucionalizando desde figuras como la regulación de la guerra hasta la protección de los derechos humanos, sociales, culturales, etc. Es un proceso gradual de transformación y de implementación en el que se ha venido desarrollando esta asignatura. Y por otro lado, el DIC se pretende dirigir a fortalecer la seguridad internacional, la cooperación, la paz, el desarrollo económico de las naciones. Vamos a dar un concepto de DIC, ahí les compartimos 3 conceptos, me parece que podríamos dar último según de sus destinatarios, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y los demás sujetos internacionales. Fíjense que dentro de esos demás sujetos internacionales, primero, luego, que nace solo para regular relaciones entre estados, van a aparecer los organismos internacionales. Y luego, incluso la persona, como un sujeto protegido del campo del derecho internacional,
en temas de derechos humanos, en temas de jus and bellum o derecho internacional humanitario. Analizando cualquiera de los tres conceptos, vamos a encontrar siempre tres elementos relevantes. Por un lado, que existan varios sujetos internacionales. Esa es la comunidad internacional. En segundo lugar, que estos sujetos se vinculen cultural, económica, comercialmente, etc. Y por último, que estos estados, a través de sus representantes, se quieran someter a determinados principios y normas comunes a los cuales le deben reconocer la fuerza obligatoria. Ahí es donde está el kick del asunto del derecho internacional público, su efectividad como norma internacional. Y esos son los aspectos que veremos a lo largo del curso en cuanto a su eficacia. ¿Cuál sería la función del DIC? Bueno, la podemos resumir en tres ámbitos: establecer los derechos y deberes de los estados y de los organismos internacionales, por supuesto, en esta comunidad internacional, determinar las competencias de los estados, de cada estado, reglamentar el funcionamiento de las organizaciones u organismos internacionales. Esa sería la función global del DIC. Ahora, en cuanto a su naturaleza, precisamente aquí hay bastante debate, posiciones no contestas, o sea, posiciones encontradas en cuanto a la naturaleza del DIC. Desde los que nieguen que el DIC sea derecho como tal, en el caso de John Austin, es uno de los que niega que el derecho internacional público sea un derecho. ¿Por qué? Porque lo define como un conjunto de mecanismos de fuerza, de poder, porque así nació la sociedad internacional y la comunidad así gradualmente se fue regulando desde los albores de la humanidad. Y que por lo tanto es un mecanismo de fuerza para regular las relaciones del Estado. En el siglo XX va a aparecer Morgenthau, que niega este carácter, y esa negación se basa en comparar los derechos nacionales, el derecho interno de cada estado y el derecho internacional. Por lo tanto, pues también le niega ese carácter de derecho. Entonces ahí lo que podemos encontrar son varias diferencias. En tanto el derecho nacional hay un legislador, un poder legislativo, una asamblea legislativa, un congreso, un parlamento que legisla y que todos los ciudadanos deben de cumplir con esa normativa. En el derecho internacional no hay un legislador central, lo que hay son organismos como la Asamblea General de Naciones Unidas, como la Carta de Naciones Unidas, como la Carta de Bogotá, que es la creación de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos, como el caso de nuestra región, el Sistema de Integración Centroamericana, alrededor del Protocolo de Tegucigalpa, pero que esa normativa, pues como tal, desde el punto de vista no es que exista un legislador con el cual los estados se obliguen a acatar de forma fehaciente esa normativa internacional. Y de hecho, sí, en la gran medida podríamos analizar que sí, los estados cumplen, pero obviamente en la comunidad internacional, como un mundo complejo, también existen estados que no cumplen precisamente con esa normativa o con esos principios básicos elementales que precisamente esa es una de las grandes diferencias. Otra es que en el derecho nacional la soberanía a partir de la Revolución Francesa con el Estado moderno es depositada, el pueblo la deposita en un órgano legislativo que representa a esa voluntad popular. En cambio, en el derecho internacional las normas son producto de la voluntad de los estados. Lo más similar que podríamos destacar es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Le recomendamos leer el artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua para ver en el sentido de cómo es que dice nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, este debate entre los que defienden al DIC, su carácter jurídico y los negadores, pues aquí les hacemos un pequeño cuadro comparativo, donde encontramos en primer lugar a los negadores, quienes ya hemos señalado que todo descansa en una política de fuerza. Entre los tantos tratadistas destacamos a Baruch Spinoza, de origen español y también luego con presencia en Holanda, también filósofo, aparece
el DIC para él como un campo internacional de fuerzas en constante devenir, pues, y como simple reflejo de las modificaciones de poder. Ese es el criterio que nos define. O sea, Larson, por su lado, indica que no puede hablarse de una autoridad soberana porque en ella reina la enemistad y el estado de guerra, más o menos parecido al criterio filosófico de Thomas Hobbes, ¿verdad? De que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Aquello que estudiamos en filosofía. Seidel sostiene que no, como falta en la comunidad internacional una voluntad soberana superior no existe. Y por lo tanto no hay un Estado mundial, no se puede hablar de un verdadero derecho internacional público. Y que sus normas son intermitentes, no son verdaderas normas jurídicas. Y por supuesto, su efectividad, su obligatoriedad. En eso se fundamentan, por supuesto, los negadores. Sin embargo, en contrapartida, los defensores hablan de que si bien no existe un juez que aplique como tal, pero sí hay una corte, hay organismos que gradualmente la comunidad de pueblos, de naciones ha venido reconociendo desde los primeros momentos, allá en la Grecia antigua, algunos tribunales arbitrales, o la selección de un árbitro para mediar y decidir un conflicto, hasta llegar a la Corte Internacional de Justicia y también a la Corte Penal de Roma o a la Corte Penal Internacional. Entonces, el problema es el tema de la aplicabilidad. También los defensores hablan que la falta de sanción sucedía antes porque la Carta de Naciones Unidas ha establecido un régimen de sanciones, pero que no tiene la efectividad que se requiere. Y entonces, pues, ya decíamos, la existencia de instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, entre otros, que por lo tanto muestran que sí, efectivamente, gradualmente se va adquiriendo el carácter jurídico de esta asignatura. Entonces podemos comparar en esta slide el derecho interno y el derecho internacional público. Entonces, hemos visto el derecho interno va a regular la conducta, las relaciones de derecho público, constitucional, administrativo, político y derecho privado como el derecho civil, mercantil, entre otros. El derecho internacional va a regular las relaciones entre Estados, organismos internacionales, incluyendo a las personas. Se nos presenta como un derecho de subordinación el derecho interno. El derecho internacional público como un derecho de coordinación. En el derecho interno las normas son promulgadas por un organismo competente, ya hemos dicho, el Poder Legislativo. En el derecho internacional público el único modo de creación, por un lado están las aprobaciones de convenciones y tratados en el seno de organismos internacionales o los tratados celebrados de forma bilateral entre los estados. En el derecho interno es un derecho más completo, en el derecho internacional público es un derecho incompleto. Desde el punto de vista de su efectividad, el derecho interno es coercitivo, se ejecuta la autoridad del juez de la sentencia, y aquí, pues, aunque hay expresiones de tribunales internacionales, lo que se cuestiona es su efectividad, como por ejemplo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que hay en este cuadro que mostramos críticas al derecho internacional, precisamente dentro de este debate que hemos indicado entre defensores y negadores. Por lo tanto, ahí volvemos a reiterar a algunos negadores como Gustavo Adolfo Wax, donde aparecen desde los justnaturalistas radicales, cuyo precursor ha sido Hugo Gross, ¿verdad? Otros que hablan del derecho internacional como política de fuerza, ya lo hemos apreciado, el derecho internacional como moral internacional y el derecho internacional como derecho imperfecto, que antes lo hemos citado. Para los defensores, uno de los grandes defensores reciente, el maestro español Díez Velasco, señala: no hay que insistir excesivamente en la crítica de esta doctrina. Si bien en el hombre de la calle ha tenido un fuerte impacto, esta doctrina entraña dos graves errores. De un lado, el aplicar un concepto tan propio de las ciencias de la naturaleza como es la fuerza, la ley de la fuerza o el equilibrio de la fuerza, al tratamiento de un problema de las ciencias del espíritu, dentro de las cuales está el derecho internacional. De otro lado, el grave error no darse cuenta que el derecho en general y toda norma jurídica en particular está dirigida a seres humanos, en los cuales figura como atributo principal la libertad.
Otros hablan de que la realidad internacional hace posible hasta cierto punto la convivencia entre naciones de sistemas político y económico muy disímiles, aunque todavía no ha sido aceptado de forma total por algunas potencias y por lo tanto continúa el debate. En conclusión, el derecho internacional carece de un legislador, carece de un órgano jurisdiccional y carece de ejecución coactiva. Y entonces hay algunos tratadistas que hemos encontrado ahí en la doctrina que hacen objeciones a estos argumentos, ya los hemos indicado, ¿verdad? Y por lo tanto les recomendamos la lectura de este. ¿Cuáles serían las características del derecho internacional público a pesar de los cuestionamientos y de las posiciones negativas alrededor de esta disciplina? El derecho internacional es humanista, sus aspectos esenciales en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. Su carácter participativo, donde vemos comunidad de estados, organizaciones internacionales, en la formulación de las reglas del derecho internacional, y gradualmente se ha venido institucionalizando, sobre todo pues con el desarrollo de organismos internacionales que los estados también han venido reconociendo a nivel global. Por lo tanto, su fundamento va a radicar en su grado de desarrollo para la creación de la norma jurídica internacional que sea obligatoria mediante tratados internacionales, convenciones, acuerdos, etc. Su fundamento, el tema es de la obligatoriedad. Y entonces, como referentes tenemos la Carta de Naciones Unidas, la Convención sobre Derechos Humanos, las normas, por ejemplo, del Sistema de Integración Centroamericano, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, donde los 6 estados de Centroamérica se han obligado a cumplirlo para un mercado competitivo, abierto y que garantice con fluidez los servicios de transporte de energía a nivel de Centroamérica, para citar algunos ejemplos. Y entonces ahí encontramos varios elementos que podemos analizar para ver esta justificación del derecho internacional. En cuanto a la función social del DIC, se fundamenta, por supuesto, ya lo hemos dicho, en la necesidad de que los estados vivan en armonía, un ambiente de paz, de coexistencia pacífica, etc. Evitar actos de violencia, regular las relaciones entre los estados. Entonces podemos resumir como funciones establecer los derechos y deberes de los sujetos, en este caso los estados de la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos humanos, la paz y la coexistencia pacífica, las relaciones entre estados y los demás sujetos del DIC, reglamentar la competencia de los organismos internacionales y proporcionar mecanismos de soluciones pacíficas a las controversias como el arbitraje, la mediación, los buenos oficios, entre otros. Es importante porque mucho se utiliza en nuestra asignatura el tema de la moral internacional y la cortesía. Alrededor de la moral internacional podemos señalar que se ocupa de las acciones de los estados, de los organismos internacionales como sujetos principales de la comunidad internacional, para determinar si esas acciones están desarrolladas conforme el bien en general, o sea, la bondad de vida, no la malicia proscrita, sino que se aplique desde el punto de vista del reconocimiento de la moral. Pero desde ese punto de vista, aquí lo que se aplica ante un Estado que no se conduzca hacia esos principios elementales es el reproche o el desprecio de los demás Estados y de la comunidad internacional. No existe una sanción más efectiva, independientemente de que hayan sanciones económicas, que hayan sanciones políticas, pero al final los estados, como instituciones soberanas, pues actúan en base a sus propios intereses. En cuanto a la cortesía internacional, esta parte de lo que se le llama en latín comitia gentium, que es la amabilidad de la gente, en derecho internacional equivale a amistad, benevolencia, interés recíproco, afabilidad, o sea, cuando hay visitas de soberanos, cómo se le debe recibir a los mandatarios, a los agentes diplomáticos, entre otros aspectos. Como ejemplo, señalamos saludar la bandera, los buques de guerra, la presidencia diplomática, el uso del papel blanco en la correspondencia diplomática, entre otros, inmunidades y privilegios de los diplomáticos acreditados.
Esas son las generalidades que queríamos compartir con ustedes. Ahora veamos el tema 2, que son las fuentes del DIC. Ahí vamos a observar, conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se establecen estas convenciones internacionales, que son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina, y este principio que se llama ex aequo ex bono, o principio de equidad, y también le agregamos nosotros los actos unilaterales de los estados también como una fuente auxiliar. Ahora vamos a analizarlo en esta conferencia. Bueno, ya sabemos que fuente de donde emana algo, de las pautas para las posiciones doctrinales, científicas, los aportes que se dan hacia una, en el caso nuestro, de cada una de las distintas ramas del derecho. Entonces es lo que le da soporte y fundamento en el caso del derecho internacional, lo que justifica su vigencia, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de fuentes reales, ¿verdad? Constituidas por elementos metajurídicos, fuentes formales, que son los actos que concretan la creación de determinada norma, y las fuentes históricas que aportan aspectos, como lo vamos a ver en el caso del derecho internacional. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, señala que el Tribunal Internacional aplica convenios internacionales generales o especiales que restablecen reglas reconocidas por los estados litigantes, que reconocen la competencia de la Corte y asisten a un proceso jurisdiccional. La costumbre internacional, como una prueba de una práctica generalmente aceptada como norma jurídica, vamos a ver que tiene dos elementos fundamentales sin las cuales no se reconoce como tal. Los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones del orbe, y la jurisprudencia y la doctrina de los tratadistas más clasificados como el medio auxiliar del derecho internacional. Entonces, esta disposición, como vemos, un poco limitada a las controversias que se suscitan ante la Corte cuando los estados recurren a ella. No es un enunciado general propio para la fuente, pero bueno, lo retomamos para considerar a qué fuentes son las que reconoce el máximo tribunal internacional. Lo podemos percibir en los casos de Nicaragua, donde se ha otorgado sentencia a favor de nuestro país, y hay otra disposición en el artículo 59 que señala la decisión de la Corte no es obligatoria sino solamente para las partes en litigio y respecto del caso que se ha sido decidido. Aquí no se aplica el precedente jurisprudencial como en el caso del derecho common law, ¿verdad? En la jurisdicción interna de países anglosajones. Aquí podemos reflejar cuáles serían las fuentes del DIC, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la doctrina, resolución de organismos internacionales, equidad, que es el ex aequo ex bono, en latín, actos unilaterales de los estados. El caso de los tratados, en primer lugar, pues definir que tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito, regulado por el DIC entre sujetos internacionales. Veremos su clasificación, su característica, un tema muy particular, de forma especial, que está planificado en nuestro curso. Por lo tanto, solamente señalamos como introductorio estos aspectos breves. En el caso de la costumbre internacional, como segunda fuente del DIC, veremos que es la segunda fuente más relevante. Durante mucho tiempo, en su etapa evolutiva, desde el surgimiento hasta nuestro tiempo, ha sido el derecho consuetudinario, y en su momento la fuente principal del DIC. Luego la desplazó el derecho convencional, que son los tratados. Entonces, ¿qué es una costumbre internacional? Es la expresión de una práctica que varios estados, varios sujetos internacionales la aceptan, la aplican, la reconocen, ¿verdad? Y esto está recogido en el apartado B, como hemos indicado, del artículo 38 del Estatuto de la CIJ. No hay que confundirla con la cortesía internacional. La cortesía tiene mucha relevancia en las relaciones internacionales. Pueden llegar a transformarse en normas jurídicas, pero este es un proceso gradual de transformación donde estos usos sociales o cortesía se van a convertir en normas jurídicas. Por lo tanto, la norma de cortesía no es norma consuetudinaria, por lo tanto no es norma jurídica. La costumbre sí.
Entonces, la violación de una cortesía no engendra responsabilidad internacional, en cambio, la infracción de una costumbre puede originar responsabilidad internacional. Se afirma que el derecho internacional que rige actualmente estuvo o está conformado en muy buena parte por normas de carácter constitucional. Y entonces aquí, esto es muy importante que lo apreciemos. ¿Cuáles son los dos elementos para que se dé la costumbre? Primero tiene un elemento material y en segundo lugar un elemento espiritual. El elemento material es la continua repetición práctica, constante y uniforme de los sujetos del derecho internacional. Y el espiritual es lo que se le llama en latín opinio juris servi necessitatis, o sea, aquella parte de convicción de que lo que estoy haciendo o lo que estoy aplicando realmente tiene relevancia y que se trata de una práctica que la estoy reconociendo jurídicamente que me obliga a acatar. Esos son los elementos preponderantes de la costumbre internacional. Y entonces aquí está el elemento material, reiteración, repetición, actuación positiva de los órganos de varios estados, leyes o sentencias internas, repetición de uso, instrucciones coincidentes de los gobiernos a sus agentes y funcionarios, entre otras. Y el elemento espiritual, ya lo vimos, es el elemento filosófico, digamos, que fundamenta el quehacer de la fuerza obligatoria de la costumbre. Puede decir que se considera un elemento abstracto, se va a manifestar a través de la práctica de los estados, de las notas diplomáticas, de reuniones en conferencias internacionales, de la participación de los delegados de los estados, etc. Entonces la costumbre internacional se va a formar en un proceso gradual donde el consentimiento es básico, donde la repetición es básica y donde el acatamiento de la misma es básico para que se pueda ser considerada como costumbre y reconocida como tal. Manley Hudson en el año 1950 habla de algunos requisitos, como es la práctica concordante observada por un buen número de estados, que sea repetida de manera práctica por un buen espacio de tiempo, que la práctica esté requerida por el derecho internacional prevaleciente y la aquiescencia, o sea, la aceptación de esa práctica por otros estados. Por lo tanto, la costumbre va a tener dos características desde el punto de vista de generalidad, para que la acepten muchos estados en su proceso de formación y reconocimiento, y flexibilidad es que, a diferencia de la fuente escrita, de la norma escrita, que tiene rigidez, aquí esta fuente es adaptable, se va acondicionando a los tiempos, a las coyunturas, a las distintas etapas que se pueden dar en la evolución de la comunidad internacional. También ahí les compartimos cuáles serían los ejemplos de costumbres generales y de costumbres particulares, como son las costumbres regionales de carácter local, entre otras. Pasemos a la tercera fuente, principios generales del derecho. Como sabemos, de forma general, en el derecho, un principio es que el derecho nace del hecho, el derecho, lo accesorio sigue a lo principal, lo que no está prohibido está permitido, el género se deroga por la especie, entre otras. Estos son principios generales. En el caso del derecho internacional público, son principios aplicables a los valores jurídicos internacionales, como la justicia, la cooperación internacional, la seguridad internacional, el bien común, entre otros. Son conceptos jurídicos fundamentales, filosóficos, ¿verdad? Ideas, conjunto de ideas y de creencias que forman el pensamiento de un pueblo o de una comunidad de naciones, como la libertad, la igualdad, y me disculpan que ahí dice igualdad, la certeza, la seguridad jurídica, la equidad, entre otros. Y entonces, Fermín del Toro nos habla de que las normas jurídicas internacionales admitidas universalmente e imperativas que se dirigen por alto grado de generalización y de los preceptos expresados en ellos y son fundamentales y rectores para todas las demás normas jurídicas internacionales. Tienen una contribución complementaria en el orden nacional e internacional. Así que el artículo 38 del Estatuto de la Corte nos da los principios de coexistencia pacífica, el principio de equidad, el principio de igualdad soberana, el principio de igualdad jurídica, el principio de buena fe,
la prohibición del abuso del derecho, la ley especial deroga a la general, la norma pacta sunt servanda, muy propia en materia de derecho convencional, derecho de tratado, que nos dice el cumplimiento de buena fe. Y hay también principios que se le reconocen como jus cogens, que significan principios de carácter imperativo, la prohibición de recurrir a la amenaza al uso de la guerra, la obligación de arreglar las controversias por los medios de solución pacífico, la no intervención en los asuntos internos de los estados, la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana y el cumplimiento de buena fe, que ya lo habíamos dicho con la norma pacta sunt servanda. Cuarta fuente, las resoluciones judiciales. Obviamente hablamos de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, que constituyen una fuente auxiliar dentro del campo del derecho. Son fuentes a las que se recurre para encontrar la regla aplicable, así lo regula el artículo 38 del Estatuto de la Corte, párrafo 1. Nos dice: el tribunal, cuya función es decidir conforme el derecho internacional público las controversias que le sean sometidas, deberán aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Entonces, en resumidas cuentas, son un medio auxiliar para determinar las normas del derecho internacional. Aquí vemos como un ejemplo, en este caso, nuestro país, Nicaragua, en los años 80, presentó o demandó al gobierno de los Estados Unidos. El caso se llama actividades militares y paramilitares en Nicaragua, contra los Estados Unidos de América, y se conoció más como Nicaragua contra Estados Unidos. Esta es una demanda que presentó el gobierno de Nicaragua en el año 1984, acusando al gobierno de los Estados Unidos por realizar políticas administrativas donde se violaban normas y principios fundamentales del derecho internacional por el apoyo directo a las operaciones militares y paramilitares de las fuerzas en la guerra contra el gobierno sandinista de aquellos años. De tal manera que ahí se mencionan todos los aspectos de afectaciones económicas, sociales, etc. En este juicio va a tener dos sentencias. Una primera sentencia del 26 de noviembre, donde se falla por 15 votos contra 1, porque Estados Unidos le estaba negando jurisdicción y competencia a la Corte Internacional. Por unanimidad, entonces, la Corte se declara competente para admitir y darle continuidad al caso. Y por último, obviamente, 2 años después, en el 86, el 27 de junio, se va a dar la emisión del fallo. La Corte Internacional emite el fallo del fondo del asunto, dictaminando a favor de Nicaragua, donde se desarrollan por primera vez los principios de no intervención y no uso de la fuerza y del respeto a la soberanía. Sin embargo, Estados Unidos se negó a respetar esta sentencia. Después de la decisión, el gobierno americano, en un comunicado de la Corte, insiste en su postura de no reconocer la jurisdicción, porque Nicaragua ya había tratado después de la sentencia, de hacer lo que es la cuantía, determinar cuánto es lo que nos tenía que pagar la nación de Estados Unidos. Ahí donde se habla de aquello, si mal no recuerdo, 1.300 millones de dólares. El caso fue descontinuado en el 91 a petición del periodo del gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y recientemente pues ha sido también mencionado por el jefe de Estado nicaragüense, el presidente. Quinta, la doctrina como fuente del DIN, todos los estudios de los tratadistas, ¿verdad? De los científicos de la materia, la opinión de los jurisconsultos y asociaciones especializadas, una de ellas el UNIDROIT, que es el Instituto del Derecho Internacional, ¿verdad? Donde se reconocen los aportes científicos, prácticos y críticos de los doctrinarios. Y el artículo 38 del Estatuto nos dice que es un método subsidiario, auxiliar
Hay grandes tratadistas, desde Francisco de Victoria en la Edad Media hasta César Sepúlveda, mexicano, y en Nicaragua, don José de Marcoleta, don Luis Paso Argüello, Alejandro Montiel Argüello, doctor Mauricio Erdocia, todos que en paz descansen, el doctor Carlos Argüello Gómez, que es el representante ante la Haya de Nicaragua, el doctor Zamora, Augusto Zamora, Gerardo Rodríguez, Manuel Madriforno, un especialista en Derecho Marítimo Internacional, igual que el doctor Norvin Miranda, Orlando Guerrero, maestro también de nuestra academia y que tiene muchos años de experiencia en la Corte Centroamericana de Justicia, y el doctor César Vega Macís, con mucha experiencia en el campo diplomático nicaragüense. La resolución de organismos internacionales, ya estamos hablando de los organismos como Naciones Unidas, las comisiones de derechos humanos. Entonces decíamos que es un deber jurídico de la comunidad internacional de los estados el acatar pues estas decisiones que toman los organismos internacionales. Reitero, tanto a las sentencias emanadas de los órganos internacionales como a las resoluciones o declaraciones emanadas de estos organismos internacionales es donde más se centra la crítica respecto a su efectividad, a su coercibilidad, que es la gran diferencia con el derecho interno de los estados. El otro principio es la equidad. Ya decíamos, el principio reconocido en el numeral 2 del artículo 38, ex bono, lo que señala es que la equidad se define como una emanación directa de la idea de justicia. La relación entre el principio de equidad y las normas de derecho se establecen en diferentes grados. El principio de equidad es una norma de interpretación de una norma jurídica. Le otorga la opción de que la controversia se resuelva conforme a la fuente del derecho y conforme a la equidad. Quiere decir que uno es de acuerdo con lo correcto y lo bueno. Alude a que los tribunales deben resolver los litigios en base a una solución más equitativa y muy justa, en base a lo bueno y lo correcto. Así lo reitera el 38.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por último, los actos unilaterales de los estados como una fuente auxiliar del derecho internacional, donde se dice que son actos, es una expresión de voluntad de un sujeto de derecho internacional, aquellos que siendo independientes de todo acto jurídico emanan de los estados al restringir su propia competencia y tienen un alcance jurídico de relevancia internacional. Por ejemplo, cuando un estado se adhiere a un tratado o cuando lo denuncia, o sea, cuando se retira. Entonces, eso es un acto, ¿verdad? Hay doctrinarios que le niegan a los actos unilaterales como fuente del derecho internacional. Sin embargo, hay tratadistas como Anchilote, Díaz de Velasco y el maestro cubano Miguel de Estéfano que le reconocen esa efectividad como a los actos unilaterales como fuente del derecho. Hay una clasificación, ¿verdad? Y en este caso, ahí les recomendamos leerla. Y aquí vemos algunos ejemplos: la notificación, el reconocimiento, la protesta y la renuncia a la promesa como actos unilaterales que se manifiestan en el quehacer internacional. Respecto a la jerarquía de las fuentes, el numeral 1 del artículo 38 ya lo hemos indicado, cómo lo va ubicando desde los convenios internacionales, la costumbre, los principios, de tal manera que aunque las fuentes gozan de una jerarquía, pero es que es propio para lo que se refiere a los litigios internacionales en los cuales se están ventilando ante la Corte Internacional. Entonces, esto es propio para el ámbito jurisdiccional internacional. Pues nosotros, desde el punto de vista doctrinario, lo hemos considerado porque como fuentes ahí en un escalafón que podemos observar ahí en la diapositiva. Pasemos al tema número 3, las relaciones y diferencias entre derecho internacional y derecho interno. Bueno, lo primero que tenemos que indicar es que en el territorio de un estado, como hemos visto,
las leyes internas son eminentemente territorialistas, por lo tanto tienen vigencia en esa parte. Entonces habría que ver la vigencia de las normas de derecho internacional. ¿Cómo podemos enlazar normas internacionales con normas nacionales? En nuestra constitución política y en nuestras leyes generales y algunas leyes especiales hay normas que el Estado nicaragüense ha reconocido traídas del derecho internacional y que las ha venido insertando dentro de la normativa nacional interna. Por lo tanto, pues hay una relación entre derecho interno y entre derecho internacional público que ya lo hemos apuntado y que guarda sus grandes diferencias entre ambos ámbitos. Lo más importante en este tema es que manejemos las tres tesis que se debaten alrededor de la relación entre derecho internacional y derecho interno. Hay algunos que lo van a ubicar uno sobre otro, otros que están en constante contradicción y otros que hablan de una coordinación. Veamos en síntesis cómo se comportan estas teorías. La primera teoría es la del dualismo o teoría dualista. Ellos hablan, como su nombre lo indica, de dos órdenes jurídicos distintos: el orden jurídico internacional, derecho internacional, y el nacional o orden jurídico interno. Heinrich Trippiel, en su publicación de un texto llamado precisamente Derecho Internacional y Derecho Interno, es el que empieza a generar un debate doctrinal sobre las relaciones entre estos dos ordenamientos. Y Ancelotti se suma a esta teoría y el debate se ha dividido en los teóricos, originando muchas controversias, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, para ellos el derecho interno y el derecho internacional son dos órdenes totalmente distintos, independientes, que se van a diferenciar por sus fuentes, por sus ámbitos de validez y por su efectividad inclusive. Bajo esos criterios, ellos indican que el DIC requiere de un acto especial para que se pueda reconocer como norma en el derecho interno de un Estado. Entonces, tanto Trippiel como Ancelotti van a señalar que aunque existe una relación entre los dos, pero son totalmente diferentes. Por lo tanto, los factores que justifican su argumento lo tenemos en su fuente, lo tenemos en los sujetos, en el poder coercitivo y su ámbito de aplicación. Por lo tanto, como vemos ahí, son dos ordenamientos totalmente separados. El doctor Francisco Rosales Argüello, que en paz descanse, nuestro magistrado de la Corte Suprema, señaló que de conformidad con la tesis dualista existen dos sistemas de derecho independiente separados, pero de igual valor, dice el doctor Argüello, que no se confunden nunca, que son el derecho interno y el derecho internacional. No puede existir en ninguno de los sistemas una norma jurídica obligatoria que emane del otro. El doctor Argüello retoma al tratadista Rousseau, señalando el Estado como sujeto de derecho internacional es al mismo tiempo creador del derecho interno. Totalmente de acuerdo. Y en esta creación queda obligado a conformar su propio derecho interno en base a los compromisos internacionales que se han adquirido. Rousseau, quien se afilia a esta primera teoría, al dualismo, consideró que el derecho internacional y el derecho interno eran sistemas de derecho igualmente válidos, pero de ninguna manera los podrían mezclar o confundir. Muy bien la tesis. Veamos ahora lo que dice la teoría monista. Los partidarios de esta doctrina, de esta teoría, señalan que existe la unidad entre ambos, en un solo sistema jurídico, y para ellos toman como referente la concepción normativista del maestro Hans Kelsen, en cual la unidad de todas las ramas del derecho en un mismo sistema jurídico, considerando que el jus gentium es jerárquicamente superior al derecho interno por la norma suprema pacta sunt servanda, el cumplimiento de la buena fe. Para los monistas no debe existir conflicto entre las dos normas, entre la internacional o la interna, porque el derecho internacional es superior jerárquicamente a uno de menor jerarquía, en lo cual subordinan al derecho interno al derecho internacional. Al respecto, el doctor Rosales Argüello nos decía
En el monismo, como la misma palabra lo indica, se parte de la idea de que existe un solo sistema jurídico, refiriéndose a Kelsen, quien es citado por Rousseau. Este sistema normativo está construido de acuerdo con el principio de subordinación, en virtud del cual todas las normas se subordinan entre sí en un orden rigurosamente jerárquico. Por lo tanto, la teoría monista le da primacía a la norma jurídica internacional, le da prioridad al derecho internacional sobre el derecho interno. Veremos más adelante cómo las constituciones lo hacen. El maestro cubano Miguel de Stéfano divide la construcción monista de la siguiente manera: el derecho nacional e internacional forman parte de un sistema unitario, donde hay dos modalidades. La teoría del primado del derecho interno, monistas constitucionalistas, que reduce el derecho internacional en una parte del derecho interno, reconociendo la preeminencia de la ley nacional sobre la internacional. Y la teoría del primado internacional o monistas internacionales, que afirma la preeminencia de la ley internacional sobre la ley nacional y que a su vez se divide en dos corrientes: un monismo radical y un monismo moderado, el radical de Kelsen, que sostiene que no es posible un derecho interno opuesto al de por adolecer de inmediato por nulidad, y del monismo moderado de Verdross y Lauterpacht, que sostienen que el derecho interno respecto al derecho no es nulo y obliga a las autoridades del Estado correspondiente. En conclusión, la teoría monista se divide en estas dos tendencias antagónicas, pero le da, reitero, lo que tenemos que caracterizar es que la pone en mayor rango o mayor preeminencia al derecho internacional público sobre el derecho interno de los estados. Por último, aparecerá una tesis conciliadora que parte de la unificación, aunque parecida a la tesis monista, pero ellos hablan de relaciones de coordinación y no de subordinación. Ahí destacan el maestro español Adolfo Miaja de la Muela, Trujillo y Verdross, entre otros, que hablan pues de un monismo moderado estructurado, y alrededor citamos la Convención de Viena sobre el derecho de tratado en su artículo 27. Un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como de justificación del incumplimiento de tratados, salvo dispuesto en el 46, lo cual determina que solo procede a declarar la nulidad cuando se opone al derecho interno de una violación a una norma fundamental. Así lo dice nuestra Constitución política. Algunas conclusiones entonces de estas teorías: podemos decir que la tesis dualista es la que debemos considerar, ya que el derecho internacional y el derecho interno pueden identificarse por ser ambos de manifestaciones de derecho. En cuanto al derecho comparado, las normas internas de algunos países siguen dos sistemas. Algunos le dan supremacía a la norma interna sobre la norma jurídica internacional, otros, por el contrario, le dan supremacía a la norma internacional sobre la norma interna. Si analizamos nuestra Constitución nicaragüense, en los artículos 5, 46 y 82 encontraremos definiciones muy relevantes. En el caso del artículo 5, donde dice que Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, complementariedad, o sea, una serie de principios de derecho internacional, adhiriéndoles a los principios que conforman el derecho internacional americano. En el 46 nos habla del reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana, el Pacto Social de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el artículo 182 pues nos reafirma que la Constitución es la Carta Fundamental y que las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor ningún decreto, reglamento, órdenes o disposiciones que se opongan a las disposiciones constitucionales, lo cual nos indica que le da supremacía a la norma jurídica nacional o interna. Igualmente, el Código Civil nos reitera: la aplicación de las leyes extranjeras no serán aplicables cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la República, reiterando que prevalece el derecho nacional. El doctor Rosales Argüello nos dice que de la simple lectura de los artículos 5 y 46 no se puede inferir que estamos en presencia de un sistema que tiene vocación internacional, universalista, ya que se adopta el Código Internacional Americano, el Código Bustamante y todos los demás instrumentos internacionales que constituyen el núcleo del derecho internacional contemporáneo. Eso es muy relevante. Por lo tanto,
podemos observar que a nivel global hay países como Alemania que los tratados se incorporan de manera automática, igual pasa en México y en Brasil, lo cual indica que le dan prevalencia al derecho internacional. En cambio, Nicaragua y otros países debe haber un acto previo especial de incorporación, como está en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución nicaragüense que veremos en derecho de tratados. Ya aquí pues ya lo hemos hablado de las diferencias entre los dos ámbitos, el derecho interno y el derecho internacional. En cuanto a la unidad 2, la evolución histórico-científica del derecho internacional, en primer lugar decirles que vamos a hacer un resumen, una actividad grupal para hacer una síntesis de los aportes y que únicamente me centraré en fijar algunos aspectos determinantes porque también les pueden servir a ustedes para su resumen. Hay autores que, como hemos dicho, que consideran que desde la antigüedad, cuando se empiezan a dar las relaciones comerciales, las alianzas, el sometimiento a resoluciones a un tercero, la inviolabilidad de sus enviados, entre otras, se van a dar las primeras expresiones. Y efectivamente así es. Pero, sin embargo, igual, como una doctrina, hay otros que niegan porque en la antigüedad hayan existido como tal. Y entonces ubican el surgimiento del derecho internacional en el siglo XVI, a mediados precisamente del XVII, a partir de los tratados de Westfalia de 1648, que van a ponerle fin a la famosa guerra de los 30 años. Por lo que tenemos que estar claros es que hay un proceso de surgimiento del derecho internacional, de un proceso evolutivo, histórico, y que todavía está en proceso de afirmación y desarrollo constante. Nosotros hemos elaborado los antecedentes en 5 periodos, desde el periodo esclavista, pasando por el periodo feudal, que es el verdadero proceso de resurgimiento científico como tal del DIC, un periodo preburgués, un periodo capitalista y un periodo contemporáneo que es el actual. Así que en la antigüedad, amén del resumen que ahí les hemos compartido, no había una comunidad internacional, no existía un derecho internacional, las relaciones eran espontáneas, no había una comunidad organizada, porque ya existía la regla de la ley del más fuerte. Sin embargo, se aprecian en algunas naciones históricas como China, donde aparecieron tratados, los asirios llamaban a sus reyes guardianes y custodios de los tratados, en la India se desarrollaron varios tipos de tratados, en Egipto los faraones suscribieron tratados, en Grecia lo recogían en los tratados de isopolicía y simachía que le llamaban, en Roma, además del Jus Gentium, se habla de amicitia, societa y fodera aequo, que eran las relaciones con los vecinos, las alianzas, etc. El tratado más antiguo que se reconoce fue celebrado en el 3200 a.C. entre las ciudades caldeas de Lagash y Umma, donde fijaron su frontera posterior a una guerra. Las regulaciones diplomáticas también aparecieron en este primer periodo, tratamiento de extranjeros, regulaciones de guerra y paz, y las encontramos en el Código de Manú de la India. Luego, en la etapa feudal, destacamos que se extiende desde el siglo V al siglo XV y en ese periodo que había significado en alguna medida un retroceso desde el punto de vista del funcionamiento del Estado y de la misma economía social, se pasó a una economía meramente agrícola, desaparecieron las ciudades, el comercio, etc. Pero bueno, aún en el mismo seno del feudalismo se fue dando el empuje de los artesanos, de los comerciantes, y ese empuje va a dar el surgimiento de una nueva Estado-nación, el reconocimiento más adelante, el cambio de súbditos a ciudadanos, etc. Pero lo más relevante es que surge el poder de la Iglesia con la figura del Papa como órgano central de la comunidad internacional, dominada por la unidad cristiana. Las cruzadas, las 7 cruzadas van a generar, aunque el fundamento era la transformación, la conversión de los moros, de los musulmanes hacia el cristianismo, lo cual no se logró, fue un fracaso, pero va a generar una expansión comercial, una mezcla de cultura
entre la cristiandad y los musulmanes, entre otros, y va a aperturar en gran medida las relaciones con estas naciones. El desarrollo de los usos marítimos va a partir del comercio marítimo internacional. Aparecen las tablas de Amalfi del siglo X y XI, el rol de Olerón del siglo XII, perdón, y el consulado del mar en el siglo XIII, 1370, todavía existente en Barcelona. El surgimiento de la instalación de embajadas y consulados permanentes, la aparición del arbitraje como medio de solución de conflictos, donde el Papa es la figura del árbitro o del emperador o jurisconsulto famoso, las primeras regulaciones de la guerra, como la tregua de Dios para sacar y curar a los heridos, entre otros. Ya en la edad preburguesa, donde desde el siglo XV al XVII, entonces va a aparecer un nuevo régimen económico, va a desaparecer el feudalismo y va a aparecer un modelo económico que va a dar pauta a lo que será la era capitalista. Y entonces, pues, habrán cambios, habrán problemas económicos de grandes importancia, guerras de territorio, guerras de religiosas. El descubrimiento de América va a propiciar, digamos, un nuevo orden internacional y con ello la conquista, la colonización. Se va a dar la reforma religiosa entre católicos y protestantes, y obviamente se va a generar la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, que va a terminar con un tratado, que es el Tratado de Westfalia, que se pretendía poner fin a esa de las primeras grandes guerras que se van a dar. Luego, en el periodo, llamémosle capitalista, desde el siglo XVIII, el siglo de las luces, a partir de la Revolución Francesa, el Renacimiento, etc. Y vamos a caracterizar varias fases, pues que les recomendamos leer los principales aportes de cada fase, desde el desarrollo capitalista hasta el contemporáneo en el siglo XXI. ¿Qué podemos resumir? Bueno, a partir de eso, el imperialismo que surgirá inglés, el colonialismo, el sometimiento de muchas naciones en África, en América inclusive, va a generar una serie de guerras, de conflictos. Es la expresión máxima del capitalismo o del imperialismo, que luego también va a entrar en una crisis y va a desembocar después de toda esa Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las colonizaciones y sometimiento en muchos países de África, etc., a un mundo enfrentado a partir del resultado de la Segunda Guerra Mundial de 1945, donde dos sistemas se estarán enfrentando ideológica, política, económica y militarmente. Ya está en 1990, con la caída del muro de Berlín y estos dos acontecimientos que se producirán en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fueron Perestroika y Glasnost, que van a dar un cambio. Entonces ahí aparecería en un momento un mundo unipolar, donde Estados Unidos tiene liderazgo, se dan las guerras en varios países del Medio Oriente y sin justificaciones, invasiones a Irak, invasiones a Libia, etc. En nuestro continente, una de las últimas invasiones, la de 1989 en diciembre en Panamá, para deponer a Manuel Antonio Noriega, entre otras. Y entonces encontramos esas características, pero luego, a partir de cierto momento, se va tratando de construir un multipolarismo, que es la idea de en este momento, a partir de los cambios tecnológicos, de la cuarta revolución industrial que se le denomina, pues de una globalización y revolución tecnológica, de un poder e interdependencia y una economía abierta, de un multilateralismo, de una seguridad colectiva y de un mundo que sea unimultipolar, no unipolar, unimultipolar completo. Y eso obviamente va a generar pues un balance y hay determinados tiras y encoges, enfrentamientos entre grandes potencias que se disputan el liderazgo global.
Y entonces ahora encontramos otros grandes competidores que antes no estaban, como China, como la India, como Rusia, como Sudáfrica y los famosos BRICS. Y entonces ya se han venido generando una serie de acuerdos entre estas grandes potencias económicas que han venido emergiendo y que le están disputando el mercado a los Estados Unidos y a los mismos europeos. Entonces ese más o menos es el panorama en el cual históricamente el derecho internacional se ha venido desarrollando. Podríamos concluir como una suma de acontecimientos históricos, de las guerras por territorio, por comercio, por posicionamientos políticos globales, hasta pues, las guerras tecnológicas hoy pues, enfrentadas entre unas y otras grandes potencias y líderes económicas globales. La intención será que el derecho internacional público se comporte y busque que estas actuaciones sean en un marco que evite conflictos internacionales y evite las guerras y busque la promoción de la coexistencia pacífica y de la paz global internacional. De ahí pues que los doctrinarios clásicos del derecho internacional, desde los doctrinarios naturalistas, desde Victoria, que criticó, era un sacerdote jesuita español, el principio de la conquista lo cuestionó fuertemente, que nos indicó que la frase o la justificación de la iglesia para la conquista en América de que las tierras eran redondulios era una farsa, no existía como tal, porque aquí habían grandes conglomerados de poblaciones que eran los dueños de estas tierras en América. Y luego los aportes de Vázquez de Menchaca, también español, Francisco Suárez y Adolfo Miaja de la Muela. También en los naturalistas laicos encontramos a Gentili, Hugo Grocio, se le considera incluso padre del derecho internacional, Samuel de Pufendorf, Christian Wall, entre otros. Y también aparecerán los predecesores. Es importante destacar que, no sé por qué no me aparece aquí Binkerchov, pero Binkerchov es uno de los grandes que va hacia, aquí está Cornelio van Binkerchov, lo que pasa es que ahí se traspoló con Emmerich de Bon de Battle, en el sentido de que, aclaro, Cornelio van Binkerchov nos va a dar el aporte de la regla de las 3 millas, indicando pues el espacio marítimo que un Estado podía proteger y que por lo tanto ahí ya se empiezan a dar las primeras expresiones de regulaciones de derecho internacional marítimo. Lean por favor las doctrinas clásicas que ahí están en el documento que le hemos compartido para el resumen correspondiente. Y aquí también hay algunos aportes que les estamos dando, que ya los hemos indicado de manera global. Así que pues, con todos estos aspectos que estamos iniciando en esta unidad 1, pues damos paso al proceso de enseñanza-aprendizaje con algunos resúmenes individuales que vamos a trabajar, que están indicados en la guía, y también en algunos trabajos grupales que haremos en cuanto a la solución de guías cuestionarios. Estaremos atentos, así que muchas gracias y siempre a la orden.